Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida, les agradezco que estén aquí. Vamos a comenzar con la plática para no irnos muy tarde. Vamos a ver un poco de lo difícil o lo sencillo que puede resultar el especificar un transformador. Muchas veces, sobre todo si somos usuarios, se nos dificulta mucho a la hora de comprar un transformador. Estamos hablando de un transformador de potencia, ¿no? Generalmente pensamos nada más que con nada más especificar capacidad, voltaje, corriente, con eso ya podemos salir. Sin embargo, bueno, vamos a ver un poco que siempre lleva su complejidad, ¿no? Y siempre debemos de revisar documentos, siempre debemos de tener en mente muchos otros factores, ¿no? Y vamos a ver que, bueno, no es tan sencillo muchas veces el poder especificar un transformador, sobre todo es transformadores de potencia, ¿no? Bueno, ¿qué caso tiene especificar? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque la especificación, además de ser engorrosa, además de que tenemos que revisar muchos documentos, nos permite establecer los requerimientos mínimos de diseño, ¿no? De operación, sobre todo si somos usuarios, ¿no? Nos va a permitir que todos los posibles proveedores, si es que se va a licitar, en este caso un transformador de gran tamaño, bueno, que todos los proveedores estén conscientes de que lo que se va a cotizar es lo mismo que yo voy a pedir, ¿no? Es decir, que no haya confusiones, que no me den un transformador que al final no me va a servir para lo que necesito o del cual voy a tener muchos problemas, sobre todo en la operación, no necesariamente como transformador, sino también de sus auxiliares o de sus equipos de control, ¿no? Por supuesto, asegurar que todos los proveedores tengan la capacidad de fabricarlo. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros como usuarios o especificador del transformador no tenemos la capacidad para saber si aquel que me está cotizando un transformador es capaz de hacerlo o no, ¿no? Entonces, para eso también nos sirve la especificación. Por supuesto, evitar retrasos en tiempos de entrega. Con esto voy a especificar cuándo voy a requerir que mi transformador esté en sitio, cuándo voy a requerir que me envíen los planos de ingeniería para aprobación, etcétera. Todo esto me va a permitir la especificación, por supuesto, posibles ambigüedades técnico-comerciales, la comunicación precisa entre el proveedor y el usuario, así puedo yo acercarme como área usuaria a mi fabricante y al momento de especificar yo puedo saber si la norma o en dado caso la especificación que estoy tomando en cuenta está actualizada o no. Normas existen las que ustedes quieran y necesiten, y nacionales, internacionales. La nacional, bueno, la principal referencia para transformadores es la NMXJ 284, ¿no? Transformadores y autotransformadores de potencia, la 169 para pruebas, ¿no? La 123 para aceites minerales, aislantes. Recordemos que un transformador de potencia, una de las partes más sensibles o más complicadas, más complejas en cuanto al diseño, es el tipo de aceite mineral, ¿no? Es una de las partes más claves, ¿no? O la de las partes claves del propio equipo, ¿no? Por supuesto, Comisión Federal, que es el principal cliente a nivel nacional de cualquier fabricante, tiene dos especificaciones básicas, la K3, la K4013, la K4006, ¿no? Para transformadores de potencia, y de ahí las internacionales, ¿no? La C57-1200, 1290 y las europeas, ¿no? La IS 076-1, y de ahí hasta las 5 prácticamente, y la IS 528, que es la guía para preparación antes de embarque y antes de encargar un transformador, es la que me va a permitir preparar una especificación como tal, ¿no? Digamos que es una ayuda para poder yo especificar mi transformador. Como puede verse, bueno, no estamos solos, ¿no? No es que yo tenga que requerir a mi fabricante a fuerza para poder especificar un transformador. ¿Qué debemos de especificar, ¿no? Aquí es donde empezamos a ver la complejidad, la capacidad del transformador y el tipo de construcción, qué transformadores, columnas o acorazados, ¿no? ¿Esto de qué depende? Bueno, principalmente del gusto del cliente. Valga el comercial, nosotros como fabricantes de transformadores, el único en México que podemos hacer columnas acorazado, para nosotros se vuelve un tanto cuanto transparente hacer la recomendación de uno u otro, ¿no? Entonces, para nosotros, como decía el comercial, podemos hacer cualquier tipo de transformadores, ¿no? Tanto columnas o acorazado para cualquier capacidad y cualquier nivel de tensión.
Y como decíamos, bueno, ¿de qué depende? ¿No? Muchas veces la recomendación nuestra o también la experiencia que el propio cliente tenga, ¿no? Muchas veces nos dicen, bueno, es que yo quiero columnas porque tengo un equipo que me ha trabajado 30 años y no he tenido problemas. Y lo mismo pasa con un transformador tipo acorazado, ¿no? Nos han llegado transformadores a reparación que han tenido 40 o 50 años en operación y sin ningún problema quieren un equipo igual o muy similar en cuanto a su fabricación. El tipo de enfriamiento y el líquido refrigerante, ¿esto a qué se refiere? Bueno, ¿qué clase de aislamiento líquido voy a requerir dentro de mi transformador? El aceite mineral, que es el clásico, es donde tenemos todo un background de muchos años, ¿no? O los nuevos tipos de aislante, ¿no? Particularmente el aceite, los ésteres naturales, ¿no? El aceite biodegradable, por así decirlo, ¿no? Son elementos que se han puesto muy de moda como aislantes, sin embargo, bueno, tienen ventajas y sus desventajas, los vamos a ver más adelante. Los voltajes, por supuesto, de línea de primario y secundario, ¿no? Si no sería un transformador como tal, ¿no? Y este es lo primero que pensamos cuando nos toca esta tarea de especificar un transformador. Las conexiones de los devanados primario y secundario, por supuesto, ¿qué voy a necesitar? Atraso en el ángulo, si va a ser, por supuesto, trifásico, es decir, si necesitamos una conexión delta o estrella, dependiendo mi sistema, ¿no? Si lo necesitamos como elevador o como reductor. Número de fases y frecuencia, decíamos si es un transformador trifásico, ¿a qué frecuencia va a trabajar? Bueno, sabemos que aquí en el sistema nacional ocupamos 60 Hz, ¿no? Sin embargo, bueno, nos han llegado especificaciones de otros países o transformadores para sistemas especiales, como sistemas resonantes para pruebas de cables, ¿no? Que esos son equipos que trabajan con frecuencia variable. Decíamos, bueno, la impedancia, por supuesto, este es un elemento también básico, ¿no? Sobre todo cuando tratamos de ver los cortocircuitos en el sistema, ¿no? y las grandes corrientes dentro de nuestro transformador. Tipo de derivaciones, el rango y los pasos, qué nivel de tensiones debe llegar mi transformador para una sobrecarga, sobre todo, límites máximos de temperatura, por supuesto, condiciones de prueba, ¿no? Es decir, saber si mi fabricante puede darme las pruebas que necesito. Muchas veces requiere un equipo tan especial que quiero pruebas prototipo, como son la prueba de cortocircuito, pruebas de temperatura, ¿no? Entonces, para eso me sirve también especificar restricciones de peso y dimensiones, de qué tamaño voy a requerir mi transformador, dónde lo voy a montar, cuáles van a ser las maniobras necesarias para poderlo colocar en mi subestación, ¿no? Las pérdidas de carga o costo capitalizado por kilowatt, pérdidas sin carga, por supuesto, es decir, las restricciones que yo voy a poner a mi fabricante para saber que mi equipo es lo suficientemente eficiente, ¿no? Para que mi sistema lo pueda aguantar, o si no es necesario, ¿no? Es decir, a lo mejor un transformador para una subestación generadora, no necesariamente las pérdidas sin carga o con carga me pegan tanto, ¿no? El nivel de ruido, por supuesto, si voy a tener un transformador que está, por ejemplo, trabajando en un centro comercial, ¿no? O en una unidad habitacional, esto se vuelve un factor a tomarse en cuenta. Y las condiciones de sobrecarga, por supuesto, qué tantas subidas y bajadas de energía voy a tener a lo largo del día y cuánto le voy a exigir de más a mi transformador. Ok. Bueno, vamos viendo la capacidad del transformador y tipo de construcción, ¿no? Si es de columnas o acorazado. Por supuesto, como decíamos, no estamos solos, la norma nos auxilia. Generalmente tenemos dentro de las recomendaciones de la propia norma, tanto la IEEE en este caso como la NMX, ¿no? Ya viene tabulada ciertas capacidades, dependiendo si es un transformador monofásico o trifásico, de las cuales podemos utilizar para los diferentes sistemas. Estas capacidades son recomendaciones puras de los fabricantes, ¿no? Y de los usuarios, que son quienes al final hacemos la normatividad. Entonces, bueno, vienen recomendaciones, ¿no? Sin embargo, bueno, la capacidad finalmente la estima el propio usuario, ¿no? ¿En base a qué tengo que estimar mi capacidad? Bueno, a los equipos que voy a conectar. Es decir, yo ya debo de tener en mente cuánta es la energía que voy a requerir, cuánta es la que voy a gastar en un momento como norma, ¿no? O como estándar, y cuántos van a ser nuestros picos de energía que voy a solicitar a mi transformador. Entonces, bueno, en dado caso que no sepamos esto, también podemos auxiliarlos de la norma, ¿no? Para saber si son monofásicos o trifásicos, ¿no? Todo esto viene, como decíamos, en la norma. ¿Qué tipo? ¿Columnas o acorazado? Bueno, como decíamos al inicio, esto depende principalmente del gusto del fabricante, del usuario,
Sin embargo, nosotros como fabricantes tenemos nuestro rango, ¿no? Decíamos, bueno, nosotros somos el único fabricante en México que puede hacer columnas o que puede hacer acorazado, entonces recomendamos siempre para altas capacidades de cortocircuito, para altas o para altos MVAs, alta potencia en nuestro transformador, generalmente recomendamos un diseño tipo acorazado. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que a lo largo del tiempo y a lo largo de las sobrecargas y a lo largo de las corrientes de cortocircuito, este tipo de diseño se comporta un tanto cuanto mejor, ¿no? No es que no decimos pues que un diseño sea mejor que otro, sin embargo para nosotros o a nosotros nos da esa ventaja, ¿no? El poder decidir entre un diseño u otro y hacer finalmente la recomendación al cliente. Sin embargo, bueno, esta decisión al final no depende de nosotros. Variables para la selección del tipo de núcleo, es decir, ¿qué tomamos en cuenta para saber o determinar si un transformador debe de ser tipo acorazado o tipo columnas, ¿no? Limitaciones en altura de embarque. El diseño columnas es un diseño robusto, sin embargo, un diseño que yo no puedo transportar con la misma facilidad con la que puedo transportar un diseño acorazado. Particularmente para un diseño monofásico en tipo acorazado, yo tengo la facilidad de acostarlo. Es decir, yo puedo no restringirlo en altura para operación, sin embargo para transporte, como me veo restringido por el paso de puentes, entonces puedo yo mandarlo acostado y mi transformador va a soportarlo sin ningún problema. Bueno, las limitaciones en peso de embarque, por supuesto el acorazado lleva un poco más de material, lleva un poco más sobre todo de núcleo, entonces eso lo vuelve un poco más pesado, aunque bueno, como decíamos, para cierta capacidad somos más competitivos nosotros en tipo acorazado que en tipo columnas. Requerimientos de impedancias garantizadas, por el tipo de construcción, el transformador tipo columnas a veces se dificulta mucho el dar ciertas impedancias cuando son muy bajas o cuando el transformador lleva 3 devanados o más. Entonces, ahí también, para satisfacer el requerimiento de impedancia del cliente, podemos ocupar un transformador tipo acorazado, al igual que para la impedancia de secuencia cero o la que ve el cortocircuito. Por supuesto, la economía, ¿no? Si no, esto no sería negocio, entonces, bueno, debemos de tomar en consideración el costo final del transformador. ¿Qué características debemos de buscar? Bueno, que los esfuerzos mecánicos de cortocircuito sean lo suficientemente aguantables o resistibles por mi transformador, ¿no? ¿Qué recomendaciones damos? Cuando son muy grandes, tipo acorazado. Distribución de voltajes de impulso de la misma manera, como podemos nosotros dividir el transformador acorazado un tanto cuanto como los de distribución, que podemos partir las bobinas en diferentes secciones, bueno, eso nos facilita para facilitar que el transformador tenga una mejor distribución del voltaje de impulso y por eso recomendamos a veces tipo acorazado. Factor de espacio interno, acorazado. El transformador acorazado le llaman un diseño FIT. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que el tanque prácticamente lleva la forma del transformador y es por esta razón que podemos reducirle mucha distancia, sobre todo al exterior. Por rango de capacidades, columnas. Es más económico, como decíamos, por así decirlo, dar un transformador tipo columnas en potencias bajas, no mucho más barato que un transformador acorazado. Menores maniobras para puesta en servicio, columnas, como decíamos, bueno, el transformador el transformador acorazado me da la capacidad de acostarlo, de mandarlo acostado, sin embargo, cuando llega a sitio yo debo de hacer una doble maniobra para levantarlo y para hacer la puesta en su base final, ¿no? Más comercial, columnas por supuesto, ¿no? No sé, alrededor de un 60% de la capacidad instalada de transformadores en el mundo pues son columnas, ¿no? Entonces, bueno, eso también, como decíamos, el cliente generalmente nos dice, bueno, es que yo tengo columnas y me voy con ese tipo de transformador y bueno, esto ya es decisión de él, ¿no? Y facilidades de reparación, el tipo columnas. Al ser un diseño muy pequeño, ¿no? Con un factor de espacio interno, el transformador acorazado se nos dificulta para hacer las inspecciones internas y se nos dificulta cuando tenemos muchas veces que revisar fallas o puntos calientes o mantenimientos. Entonces, es mucho más sencillo hacerlo en un transformador tipo columnas porque tenemos un mayor espacio en el tanque, ¿no? Parte de lo que les decíamos, este es un transformador tipo acorazado, ¿no? Aquí puede verse, esta es la parte del núcleo, ¿no? El núcleo es considerablemente ocupa la mayor parte del volumen del transformador. Aquí llega de transporte, ¿no? Como decíamos, bueno, es un transformador que de altura no me daría ni de chiste el espacio para pasar entre los puentes, sin embargo, al mandarlo acostado me da esta ventaja. Sin embargo, bueno, debo ocupar en este caso 2 grúas para poder hacer la maniobra de izaje y colocación en su plataforma final.
El tipo de enfriamiento, como decíamos, bueno, también es algo a tomar en cuenta, y el tipo de aceite refrigerante. ¿Esto de qué depende? Bueno, del tipo de radiadores, de aceite mineral, el tipo de material que yo voy a ocupar para hacer que mi transformador trabaje frío o con la temperatura de trabajo normal, ¿no? La norma nos dice, especifícame el tipo de enfriamiento que va a tener tu transformador en 4 letras. La primera letra se refiere al medio de enfriamiento interno. ¿Qué vas a querer? ¿Aceite mineral? ¿No? Líquido aislante sintético con punto de inflamación menor a 300 grados centígrados. Este es el estándar, es de donde tenemos mayor referencia, y generalmente se especifica se especifica de esta manera con una O. La K es un líquido aislante con punto de inflamación mayor a 300 grados. Estos ya son aceites sintéticos, aceites le llaman ésteres sintéticos o ésteres naturales, donde tenemos ya una capacidad mucho mayor o mucho más arriba de punto de inflamación. Es decir, se pueden calentar, y el riesgo de explosión o de incendio es un tanto cuanto menor. Por supuesto, bueno, esto es un poco más caro. Y la L, que es rara vez usada, que es un líquido aislante con un punto de inflamación no medible. Es un líquido sintético del cual no puedo determinar a ciencia cierta qué punto de inflamación va a tener, sin embargo, siempre se garantiza que sea mayor a 300 grados, ¿no? Como entra casi dentro en esta categoría, generalmente la L, bueno, yo nunca he visto un transformador con la primera letra L, ¿no? La segunda letra, el mecanismo de circulación para medio de enfriamiento interno, es decir, cómo vas a mover tu aceite dentro del transformador, cómo vas a hacer que enfríe, cómo lo vas a mandar hacia adentro. Bueno, la N, que es la más normal o la más común, el flujo natural a través del equipo de enfriamiento y de vanados. ¿Qué pasa cuando calientas un líquido? Por sí mismo comienza a fluir, ¿no? De arriba hacia abajo. De arriba siempre llega a la parte más caliente y regresa hacia abajo, ¿no? A volverse a calentar, sobre todo cuando hacemos un calentamiento en alguna estufa o en un elemento así, ¿no? El flujo natural se da de este modo. Igualmente en el transformador tenemos la parte más caliente arriba y comienza una circulación de aceite. Naturalmente, y con este flujo muchas veces podemos alcanzar a enfriar todo nuestro transformador. Tenemos en la siguiente letra, bueno, es una F, ¿no? Que es circulación forzada del aceite a través del equipo, ¿no? ¿Cómo forzo la entrada del aceite? Pues con bombas. Entonces necesito colocarle bombas para poder aventar mi aceite, por así decirlo, hacia dentro de mi tanque. Y con una D cuando es circulación forzada a través de equipo de enfriamiento y dirigida a los devanados. Es decir, yo como diseño debo de colocar un sistema de tal modo que el aceite no nada más entre a mi transformador como le dé la gana. Es decir, que entre y que bañe específicamente las partes o la parte de las bobinas que me interesa enfriar mucho más rápido, ¿no? La tercera letra, el medio de enfriamiento externo, es aire, ¿no? Cuando es natural, cuando lleva radiadores. No, a veces es agua cuando necesitamos un medio de enfriamiento mucho más eficiente y por supuesto más caro. La cuarta letra, bueno, es ¿qué mecanismo de circulación para el enfriamiento externo necesito? Por convección natural, ¿no? Es decir, que circule aire sin ninguna ayuda, o convección forzada, ¿no? Ventiladores y bombas, ¿no? Aquí tenemos, bueno, las designaciones actuales tal y como aparecen en la norma, ¿no? Aceite natural, aire natural, ¿no? Aceite forzado, aceite natural, aire forzado, y todas las combinaciones que tengamos de acuerdo a las designaciones de las 4 letras. Aquí tenemos ejemplos, bueno, cuando es un tipo de enfriamiento con aceite natural y aire natural, tenemos radiadores sin ningún ventilador y sin ninguna ayuda. Es decir, aprovechamos la circulación, como decíamos, la circulación propia que va a tener el aceite, la circulación natural, ¿no? La aprovechamos y aprovechamos su salida en la parte más caliente, llega hacia arriba de los radiadores y al bajar se va enfriando con el puro aire que circula en el ambiente. Cuando esto no es posible, bueno, requerimos de pasos de enfriamiento que le llaman, que es encender nuestros ventiladores, ¿no? Aire forzado en 1 o en 2 pasos, es decir, meterle cierta cantidad de ventiladores, y si esto no es suficiente porque requiero más capacidad de mi transformador, bueno, meto otra cantidad de ventiladores. El objetivo de todo esto es enfriar a mi transformador de tal modo que no tenga yo pérdidas de aislamiento. Y de ahí nos vamos. Bueno, esto es un transformador con un éster natural, ¿no? Con un aceite vegetal, ¿no? Aquí está la designación con una K, y tenemos los mismos sistemas de enfriamiento externo, ¿no? Con ventiladores para dar a mayor capacidad de enfriamiento. Cuando tenemos el aceite forzado, bueno, ocupamos bombas. Aquí no pueden verse radiadores porque no tiene. Finalmente ocupamos un sistema que es más eficiente, que son los enfriadores.
¿no? Los famosos coolers. Estos equipos son más eficientes, pero son más caros. Entonces el diseño se vuelve más caro tanto para el diseñador, tanto para el fabricante, perdón, como para el cliente, por supuesto. Cuando requerimos mucha capacidad de enfriamiento o cuando hay un transformador que va a estar inmerso en un ambiente muy caliente o en un ambiente que no me va a permitir la circulación de aire natural tal y como yo quisiera, bueno, pues tengo en este caso el enfriamiento con agua, ¿no? Vamos a hablar un poco de los líquidos refrigerantes, el aceite mineral, bueno, sus ventajas, por supuesto, el bajo costo, ¿no? Bajo costo, bueno, relativo, se refiere al bajo costo comparado con aquellas otras posibilidades que yo tuviera para meter otro líquido refrigerante. Por supuesto, tiene menor viscosidad a bajas temperaturas. ¿Esto qué significa? Que aunque yo tenga un ducto muy pequeño en mi transformador o muy poca distancia dentro de mi transformador, el aceite va a circular sin ningún problema porque está más adelgazado, ¿no? Aún a bajas temperaturas. No voy a tener ningún problema de bloqueos de aceite, ¿no? Tiene un buen desempeño dieléctrico, por supuesto, funciona como un aislante muy bueno. Bajo costo de mantenimiento, ¿por qué? Porque ya se tienen máquinas, ya se tienen muchos elementos tanto para purificar el aceite en dado caso de que tenga alguna contaminación como para monitorearlo. Podemos hacer un mantenimiento preventivo conforme a las normas existentes, ¿no? Un análisis de gases en cualquier momento que ya está aprobado y cuyos modelos, ¿no? Para el análisis existen prácticamente en cualquier equipo de monitoreo. Es fácil de reprocesar, como decíamos, tenemos muchos equipos ya en sitio. Punto de fluidez a menos de 35 grados centígrados, esto es por supuesto importante cuando tenemos sitios con determinadas temporadas con muy baja temperatura. Bueno, podemos llegar inclusive a temperaturas más bajas y esto cuando queremos arrancar un transformador se vuelve un problema porque si no circula nuestro aceite se puede quemar nuestro transformador por falta de enfriamiento. Por supuesto la historia, no todo el background, tenemos más de un siglo de historia de aplicaciones de aceite mineral y podemos tener operaciones de apertura bajo carga con este tipo de aceite, ¿no? Esto es en los cambiadores bajo carga. ¿Qué desventajas? Bueno, punto de combustión relativamente bajo, abajo de 300 grados, decíamos, andamos por ahí cerca de los 180 grados, 170 grados. No, esto se vuelve peligroso, sobre todo si no tenemos la precaución de cuidar nuestras referencias de temperatura del transformador. Es un recurso no renovable, es un derivado del petróleo, entonces lleva las mismas desventajas como recurso no renovable. Probable limpieza extensiva causada por derrames, se debe de evitar al máximo la contaminación ambiental, ¿no? del aceite causada por aceite mineral por cualquier derrame, igual que se deben tener las precauciones para el petróleo. Muros contra fuegos, al ser, como decíamos, derivado del petróleo y al tener un punto de combustión bajo, bueno, el incendio se vuelve una parte también a considerar en cuanto a nuestro requerimiento, ¿no? Y no está tan favorecido por las compañías de seguros, es decir, si tú tienes un transformador con aceite mineral, la prima del seguro te sale un poco más cara, ¿no? El éster natural es algo que se ha puesto muy de moda, ¿no? Es algo que funciona bastante bien, no hemos tenido fallas, ¿no? como ventaja, ¿no? Tiene una mejora del tiempo de vida útil del aislamiento sólido. ¿Esto qué significa? Bueno, que el éster natural es mucho más compatible con el agua, ¿no? que lo que es el aceite mineral. ¿Esto en qué me beneficia? Si recordamos o si tenemos un poco de noción del aislamiento del transformador, nuestro aislamiento está formado por papel, ¿no? El papel es mucho más compatible con el agua que con el propio aceite. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tenemos alguna fuga o algún contacto del papel de nuestro transformador con el aire húmedo o con agua, el agua se va a ir directamente hacia el papel. No se va a ir hacia el aceite, se va a ir directamente hacia el papel porque es más compatible. Entonces, en el éster natural ocurre lo contrario, ¿no? Cuando tienes una fuga, el agua se va en su mayoría hacia el propio aceite natural en este caso, y el papel se va a mantener sin la humedad. Entonces, esto le aumenta todavía el tiempo de vida a nuestro transformador. Clasificado como residuo no peligroso, precisamente porque al ser natural, es en teoría biodegradable, ¿no? Es un recurso renovable, por supuesto, al igual que los aceites de cocina, el proceso de fabricación es muy similar, fácil de reprocesar de la misma manera que el aceite mineral, excelentes propiedades dieléctricas, inclusive mejores que las del aceite mineral, buena compatibilidad, es decir, que si yo tengo un equipo que está hecho para aceite mineral, yo puedo rellenarlo con un éster natural,
Mantenimiento preventivo por el análisis de gases disueltos también, por supuesto, al no tener las mismas propiedades químicas que mi aceite mineral, bueno, cambia la generación de gases, el tipo de gases y la cantidad de gases generados, ¿no? Sin embargo, bueno, también se tiene ya cierto background de análisis de este tipo de aceites. Mantiene un punto de combustión mayor a 300 grados, ¿no? Esto me da tiene ventaja, como decíamos, tiene un menor riesgo de explosión, ¿no? Inclusive cuando rellenamos un transformador que ya ha tenido aceite mineral, ¿no? Con un 7% de contenido, bueno, podemos garantizar que se enciende en nuestro transformador o nuestro aceite a mayor temperatura de 300 grados. ¿Qué desventajas tiene? Pues un costo mayor, ¿no? Es ahí donde, o el parteaguas siempre al momento de elegir una opción u otra. Punto de fluidez a menos 21 grados centígrados. Esto es clave cuando tenemos, como decíamos, un arranque en frío, sobre todo en sistemas o en áreas donde la temperatura llega a un nivel más bajo. Apropiada solamente para tanques sellados o equipados con presión positiva de nitrógeno y con conservador tipo COPS. ¿Esto qué significa? Que mi aceite natural no debe tener contacto con el aire, porque después de cierto tiempo se convierte en gel. Se gela y ya no me permite, ¿no?, circular. Entonces eso causa obviamente un daño en mi transformador. Éster sintético tiene prácticamente las mismas ventajas que mi aceite vegetal, ¿no? Sin embargo, bueno, es un poco menos viscoso, ¿no? Es fácil de reprocesar y las propiedades dieléctricas son todavía mejores, ¿no? El costo de los tres es el más elevado, ¿no? No tiene compatibilidad con muchos materiales que están dentro del transformador, como los PVCs. La limpieza debe de ser extensiva, no está muy comprobada la biodegradabilidad, ¿no? A pesar de que los fabricantes dicen que sí, sin embargo, bueno, no se ha comprobado al 100%, entonces se debe también de tener cuidado en los derrames, ¿no? Y lo mismo tiene también este tipo de problema que el aceite vegetal, ¿no? También corre el riesgo de gelarse cuando tiene contacto con el aire. ¿Qué ventajas nos da el utilizar uno u otro? Bueno, nosotros hemos revisado, ¿no?, en base a nuestra experiencia y que fuimos el primer fabricante, ¿no?, en México que llenó un transformador que tenía aceite mineral con aceite vegetal, ¿no? Entonces se hicieron varios estudios, sobre todo estudios de capacidad eléctrica y de enfriamiento, y nos dimos cuenta que no tiene ningún problema el que ocupemos un aceite u otro, ¿no?, como diseño de transformador. ¿En qué varía? Bueno, las ventajas y desventajas se deben de tomar en consideración por el usuario final, ¿no? Entonces, para nosotros como diseño no tiene ninguna restricción el utilizar uno u otro aceite, ¿no? El diseño prácticamente no cambia. ¿Qué otra cosa debemos de tener en consideración? Bueno, por supuesto, qué voltajes de línea vamos a tener en el primario, en el secundario, ¿no?, y los niveles de aislamiento que necesitamos. ¿Qué conexiones voy a requerir? ¿No? Una delta-delta, qué ángulo voy a tener de atrás o de adelanto en mi transformador, ¿no? Y debemos de tener esto en consideración, sobre todo para el efecto de protecciones. Es decir, no nada más es la compra del transformador, sino también saber a qué sistema lo voy a integrar y si mis protecciones van a ser capaces de operar para el tipo de transformador que estoy especificando o no. Es decir, aquí ya se vuelve un tema no nada más del área eléctrica, sino también se vuelve un tema del área de control, ¿no?, y protecciones. Conexiones en los devanados. ¿Qué tipo de conexión voy a requerir? Bueno, existen las combinaciones prácticamente que queramos, ¿no? La norma nos especifica las básicas, ¿no?, delta estrella, ¿no?, con un neutro que puede estar o no sólidamente aterrizado. Esto es generalmente útil en sistemas industriales, en sistemas de distribución, ¿no?, o de predistribución. Podemos ocupar este tipo de conexión y es siempre la más común. Delta-delta rara vez se utiliza. ¿Por qué? Porque es un poco inestable, es un equipo que finalmente tiene más problemas, ¿no?, de los que te resuelve como transformador. Una estrella delta se utiliza en sistemas de alta tensión, es decir, sistemas de generación, ¿no? Es muy utilizado, ¿no? Podemos ocuparlo como banco de aterrizamiento, ¿no? Y el diseño del primario debe de estar bien diseñado para las corrientes en secuencia cero. Una conexión con doble secundario, ¿no?, es decir, una reducción, ¿no?, el primario en delta y dos secundarios en estrella, también es muy útil y se utiliza en auxiliares, sobre todo en subestaciones de generación.
Tenemos conexiones estrella-estrella. Esta conexión también es muy difícil de encontrar, sobre todo porque el neutro del transformador, si se dan cuenta, no está aterrizado, ¿no? ¿Esto qué desventaja me da? Bueno, que los voltajes finalmente que voy a tener en un lado y otro no los voy a tener fijos a tierra, es decir, no voy a saber en cierto momento, sobre todo en transitorios o en condiciones de sobrecarga o pérdida de carga, no voy a saber qué tensión voy a tener en cada uno de mis devanados, y esto se vuelve peligroso, no nada más para el transformador, sino para los equipos conectados y asociados al secundario o al primario, ¿no? Tenemos, bueno, una de las conexiones también más común, ¿no? Cuando son sistemas trifásicos a 4 hilos, tenemos el neutro sólidamente aterrizado, ¿no? Esta conexión minimiza el efecto de ferrorresonancia. Bueno, este efecto es cuando tenemos sobre todo una pérdida de carga, una pérdida de una fase, ¿no? Ocurre una distorsión muy grande en una de las fases, ¿no? En las otras dos, en las fases que no se van. Entonces, esta conexión me permite disminuir este efecto, no dejándolo ir más allá de la raíz de 3 del voltaje nominal, ¿no? Este tipo de conexión, un doble estrella o estrella-estrella delta con un terciario, se utiliza sobre todo para la llegada de alta tensión o en subestaciones de distribución primaria, ¿no? Las primeras que son o que pertenecen a la llegada de 230 o de 400, esta es muchas veces las conexiones en las que se ocupan, ¿no? ¿Para qué se coloca este terciario en delta? Bueno, se ocupa sobre todo para que no tengamos sobretensiones producidas por terceros armónicos. El tercer armónico queda circulando en la delta y no me permite la salida, ¿no? Entonces, con eso, esa delta me funciona como una especie de filtro. Vamos a hablar un poco de la conexión de estrella. Bueno, este tipo de conexión, como decíamos, es de las más comunes, no requiere un tercer devanado, ¿no? Y evita, por supuesto, que la delta evita en todo momento que circule un tercer armónico. Sin embargo, requiere más vueltas para producir el mismo nivel de excitación en el núcleo. ¿Por qué? Porque no tengo la ventaja que tengo en la estrella de poder variar la tensión, ¿no? Entonces la delta, debo de dar las mismas vueltas en la delta para generar la misma excitación en todo momento en mi núcleo. Debido a la conexión delta de alta, requerimos aislamiento pleno en todo el devanado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Sobre todo cuando hacemos una prueba de impulso, debemos de aterrizar 2 de las terminales de nuestro transformador y debemos de excitar con el vil al que está fabricado el transformador, y como pueden ver, no puedo yo variar mi conexión o mi tipo de aislamiento, no puedo graduarlo, es decir, en mi delta ambas bobinas o el impulso entra en los 2 devanados a la vez, entonces no puedo yo tener una variación de aislamiento. ¿Por qué? Porque la condición real no va a estar conectada a tierra, sino que el impulso va a pasar por todas las bobinas a la vez. Y bueno, esta es una configuración de cómo van los cambiadores bajo carga cuando tenemos las deltas, ¿no? Pueden ir ya sea al inicio del devanado, en medio, ¿no? O encontradas, ¿no? Dependiendo de la configuración que necesitemos. Conexión estrella-estrella delta, ¿no? Como decíamos, bueno, el devanado terciario me ayuda, ¿no? Como devanado de pruebas o devanado estabilizador. Inclusive en algunas aplicaciones podemos cargar este devanado de tal modo que podemos tener una potencia auxiliar o una potencia de trabajo en mi terciario. Este voltaje, bueno, decíamos, podemos alimentar cargas auxiliares. En el lado de alta tensión, debido a que el voltaje es 57.7 del voltaje de línea, por ser una estrella, se requieren menos vueltas para producir el mismo nivel de excitación. Es decir, podemos tener con una menor tensión, podemos lograr la misma excitación en el núcleo. Y si la terminal del neutro del lado de alta está aterrizada, se puede diseñar con aislamiento graduado. Parte de lo que decíamos del impulso. Aquí el impulso va a entrar en uno de los puntos, ¿no? de la bobina, pero no va a pasar hacia las otras. Entonces yo puedo ir graduando mi aislamiento, puesto que ya sé que aquí voy a tener 0 volts, aunque aquí tenga el vil pleno, ¿no? Entonces yo puedo ir aislando el transformador con menos material en cierto sentido, para lograr que el transformador aguante durante el impulso. Por supuesto, la configuración del cambiador bajo carga. ¿Qué otra ventaja me da este tipo de conexión? Como pueden ver, el tamaño. Si tengo una conexión estrella-estrella con una delta, con un terciario, puedo reducir el tamaño de mi transformador que si tuviera yo nada más una conexión delta-estrella normal. Por número de fases y frecuencia.
¿qué elijo? ¿Tres monofásicos o un transformador trifásico? Tenemos ventajas y desventajas, ¿no? ¿Qué ventajas me da un transformador tres monofásicos, un banco de tres monofásicos? Bueno, es un mayor costo como banco completo, es decir, yo tengo que hacer el gasto como un solo transformador a la vez, es decir, comprar tres transformadores y eso me eleva, por supuesto, el costo, ¿no? Pero sin embargo, bueno, tengo un menor costo de una unidad de reserva, es decir, no es lo mismo que yo compre un transformador trifásico para tenerlo de reserva a que compre uno solo monofásico. Necesito 4 operaciones de transporte, ¿no? Traslado cuatro transformadores si es que requiero reserva o 3 nada más si solo se requiere el banco. Más espacio de operación, por supuesto, en el transformador trifásico cabe en un área, pero 3 transformadores monofásicos requieren muchas veces el doble de área, ¿no? Por supuesto, los muros cortafuego, considerando la reserva, ¿no? Pueden llegar a ser 5 o más. Se requiere una mayor complejidad en la ingeniería de control, por supuesto, no es lo mismo manejar las protecciones de un solo transformador que las de 3 o 4 transformadores, ¿no? Sin embargo, si falla una unidad, el banco puede seguir operando con una reserva, ¿no? Esta es la principal ventaja cuando se tienen consideraciones de un banco o de comprar un banco de 3 monofásicos o uno trifásico, ¿no? Por supuesto, uno trifásico tenemos un menor costo como unidad completa, es un solo transformador, entonces esto reduce mucho el costo, ¿no? Un mayor costo de una unidad de reserva, por supuesto, es muy raro tener una reserva de un transformador trifásico. Es una sola operación de transporte, por supuesto el transporte me sale más económico, menos espacio de operación y solo 2 muros contrafuego. Menor complejidad de la ingeniería de control, recuerden, nada más estamos manejando un solo transformador, sin embargo, si falla una sola unidad o un TC o una boquilla, no puedo yo seguir trabajando ninguna de las fases, debemos de mantenerla fuera. Otro punto a tener en consideración, bueno, es la impedancia, ¿no? La impedancia, ¿a qué se refiere? Bueno, está relacionada con el nivel de aislamiento y la tensión, ¿no? Es, sin embargo, la que me va a permitir qué tanto va a aguantar o la que me va a definir qué tanto va a aguantar mi transformador el cortocircuito, ¿no? Y en algunos casos, o en la mayoría de los casos, cuando requerimos paralelismo, debemos de tener la impedancia balanceada entre un transformador y otro al cual vamos a conectar en paralelo, ¿no? ¿Esto para qué? Bueno, para alimentar una carga que no puede ser abastecida por un solo transformador, podemos conectar dos o más en paralelo, ¿no? Pero las impedancias deben de ser iguales. Bueno, esta impedancia o reactancia de dispersión, ¿cómo está definida en mi transformador? Simplemente por la geometría, ¿no? Es decir, que si yo tengo una configuración en mi transformador, en este caso columnas, ¿no? La propia configuración natural me va a dar la impedancia propia del transformador, ¿no? Si alguien sabe o alguien se acuerda de la prueba de reactancia de dispersión, ¿para qué me sirve? Bueno, me sirve para saber si no hay un movimiento interno de mi transformador durante un transporte o durante un cortocircuito, es decir, donde tengo un esfuerzo mecánico, ¿no? ¿Por qué? Porque la impedancia depende, como decíamos, de la geometría. Si algo pasa dentro de mi transformador, si se movió, si se cayó, si algo le ocurrió y ya cambia mi reactancia de dispersión, quiere decir que ya no es el mismo equipo que yo compré, ¿no? Ya no es el mismo equipo de nuevo. Por supuesto, la norma te permite ciertos rangos de diferencia en la reactancia de dispersión, sin embargo, lo ideal es que se mantenga esta reactancia como la que se hizo en la prueba de puesta en servicio, en sitio, ¿no? Muchas veces se toma en cuenta la de fábrica, sí es cierto, la de fábrica es muy importante, sin embargo, como recomendación propia, ¿no? Se debería de mantener la reactancia que se midió en sitio, ¿no? Esa es digamos, la que cuenta al final. Por supuesto, limita la corriente de cortocircuito y el valor de las fuerzas de cortocircuito en las bobinas que dependen de estas altas corrientes. ¿De qué fuerzas estamos hablando? Bueno, en un transformador tipo columnas, las fuerzas se distribuyen en radiales, es decir, una bobina empuja hacia afuera y la otra empuja hacia adentro, ¿no? Que están siempre en constante lucha, esto debido a que el transformador finalmente es una mezcla de 2 imanes, ¿no? Entonces recuerden, tenemos fuerzas de atracción y repulsión dentro de los imanes, bueno, pues en nuestro transformador se comportan de la misma manera y sobre todo estas fuerzas aumentan cuando la corriente es muy alta como en los cortocircuitos, ¿no? Aquí podemos ver las fuerzas radiales y las fuerzas axiales.